conferencia y al final va a haber un panel para que nuestros conferencistas contesten las inquietudes de cada uno de ustedes. Entonces, a continuación, la conferencia se titula FUDECO, una experiencia exitosa de desarrollo regional en Venezuela, 1964-1995. Va a estar a cargo del ingeniero Miguel Mosete, ingeniero civil, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1965. Me comentó en la entrevista en el programa de radio que recién graduaditos se lo trajeron de Guárico para acá, para Barquisimeto. Tiene una maestría en planificación económica y ingeniería mención recursos hidráulicos de la Universidad de Stanford en California. Trabajó en FUDECO durante 23 años, habiendo sido su presidente durante 11. También me confesó que se sentía que él le gustaba estar en el campo, investigando, ¿no? También fue presidente fundador de la empresa Sistema Hidráulico Yacapú Quibol, donde tuvo por el espacio de 10 años, miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE, ha sido consultor del Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento, asimismo como consultor de diversos organismos públicos y privados. Ha trabajado en proyectos en Venezuela, Perú, Ecuador y República Dominicana, dando clases también a nivel de pregrado en la UCLA, en formulación de proyectos, y ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en aspectos relacionados con la gerencia pública, el desarrollo regional y la ordenación del territorio y planificación de los recursos hidráulicos. Les pregunto yo, ¿creen ustedes que hay una mejor persona para hablar de FUDECO que el ingeniero Miguel Mosete? Aquí se lo dejo. Bueno, muchas gracias, Cheo. Bueno, me toca, después de dos exposiciones muy buenas, que fueron como preámbulo, una de Nalo Roja y otra de Nelson Freites, explicando los orígenes del FUDECO. Yo de todas maneras voy a hacer algunas reflexiones sobre los orígenes, algunas pueden ser repetitivas, trataré de que no lo sean. Pero creo que vale la pena reflexionar sobre el origen de la institución, porque deja muchas enseñanzas para el futuro. Cambio. Bueno, la base de mi exposición va a ser un trabajo que yo realicé en el 2012, a raíz de que un decreto eliminó FUDECO. Y dije, bueno, vamos a tratar de que exista una historia, una referencia, unas reflexiones sobre lo que fue FUDECO, su organización y cuáles fueron los resultados de su trabajo. En este momento se actualiza hasta 1995. Ese documento de 2012 solamente recogía información hasta el 1990. Yo salí en 1990 para ser presidente y fundar Sistema Hidráulico Yacapú Quibol. El de ahorita se prolongó hasta el 95. Y el documento fue revisado y actualizado hasta el 95 con los aportes de los expresidentes Gustavo Machado, Manuel Coll y Yarima Pavón. ¿Por qué no se hizo hasta el 2009 que estuvo Yarima Pavón? ¿Y por qué no se puso la información de la trayectoria de Manuel, ¿no?, y la de Yarima? Porque resulta que a partir del 95 hubo cambios muy importantes nacionales desde el punto de vista económico que afectaron a la institución, y posteriormente siguieron cambios muy importantes en lo económico e inclusive en lo institucional. Ya no había esa posibilidad de que la institución se manejara y ideara las cosas, sino que había una línea que había que hacer esto. Entonces, eso cambia el enfoque de FUDECO. Entonces, FUDECO se considera que fue una experiencia exitosa hasta 1995. Esa es la razón. No se menosprecia el trabajo realizado por Manuel o por Yarima, pero
fue otro contexto completamente diferente. Ese es la razón. El origen, bueno, ya comentaron, ya hablaron mucho sobre Lázaro Yepes, ¿no? Hay un aspecto que no se mencionó, es que él fue influido también por un movimiento en Francia sobre el desarrollo regional. Y él empezó a darle vuelta a la necesidad de crear una institución en la región. Desde un principio, Álvaro Yepes estuvo convencido de que solo debería realizar estudios y no construir obras. Eso fue un elemento fundamental, ¿no? Porque él dice, la realización de estudios no tiene la presión de las obras. Tú puedes pensar en el mediano y el largo plazo sin la presión de la necesidad de entregar una determinada obra, hacer una determinada obra, hacer un elemento que fue fundamental en la institución. Y el otro aspecto es que una institución que ejecute obras es apetecible para un político, mientras una institución de estudio no es tan apetecible para un político. Son dos cosas fundamentales. La posibilidad de pensar en mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Las obras tú tienes que entregarlas porque el gobierno en los 5 años tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, mientras que un estudio tú puedes pensar en 7 años, 8, 10 años, 15 años, pensar en el futuro sin esa presión cortoplacista. Y el otro aspecto es que ya no soy tan apetecible para un gobernador, para un gobierno, etcétera. El ámbito inicialmente era el estado Lara y Yaracuy, y después, como a los 5 años, se constituyó una región centro-occidental. Y estuvo la región centro-occidental, que incluía también hasta la región portuguesa. Y el objeto, fíjense que era antes de mi comienzo, pues estamos hablando de 1964. Uno a lo mejor piensa en 1964 como estuviera ahorita, ¿no? 1964. Impulsar el desarrollo integral de la región centro-occidental de la zona. Quedó bien claro como un objeto en los estatutos. Fíjate, otro, ya lo comentó Nelson, es la figura de fundación. Esa figura en un ente público, que nosotros éramos a la crítica, un ente público, era extraña. O sea, no era típica. Hoy en día existen fundaciones por bojotes públicas y semipúblicas y no sé cuánto. En aquel tiempo no. La gente que lo pensó fue una persona bien centrada y que se imaginaron cosas que posteriormente iban a ocurrir. Como decía Nelson, les dio facilidad desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de manejo personal. Desde el punto de vista administrativo, el sector público está regido por una serie de leyes, normas, etcétera, que hacen muy difícil el funcionamiento de la administración. Y desde el punto de vista del manejo personal, hay una serie de trabas para el manejo personal que no la tenía la institución. Y el otro aspecto también que es muy importante es que la estructura administrativa, desde la estructura administrativa fue un consejo directivo, un directorio, un presidente y un secretario ejecutivo. No se metía para nada abajo. O sea, eso era una cosa allá arriba, y abajo nosotros nos modificábamos como se requería, como el contexto nos lo exigía. Una cosa interesante es que el consejo directivo y el directorio tenían presencia privada. Inclusive los estatutos pues, se fueron cambiando porque inicialmente los del sector público, o sea, en el consejo directivo estaban los gobernadores, los presidentes de lo que eran la asamblea legislativa en aquel tiempo, el consejo legislativo, un representante de los consejos municipales, representante de las cámaras, etcétera, etcétera. Era una mezcolanza muy extraña. A ese grupo llegó un momento, y en el caso del directorio Fureco, habían directores
directores que eran nombrados por el sector público, ¿okay? Además del presidente, otros directores, y había el representante de la, por ejemplo, en aquel tiempo de la CTM. Eso se cambió en 1980 y resulta que el consejo directivo se encargaba de nombrar dos representantes en el directorio, uno por el sector público y uno por el sector privado, que lo proponían los estados. Es un mecanismo de participación digamos, de los estados para se puede decir, salirse de lo que pensaba el poder central de nombrar personas que fueran representantes del sector público. Entonces, el consejo directivo se encargaba de eso. Y estaba el presidente y el secretario ejecutivo. Eso se mantuvo con la visión y los valores de la institución de quienes, además del Reyete, yo quiero nombrar a otras personas que fueron claves en ese proceso. Uno es el ingeniero Humberto Fontana, fue un ingeniero agrónomo, profesor de la UCB, de gran trayectoria y gran liderazgo. El otro es el doctor Hipólito Quiles. Hipólito Quiles fue también un profesor, él fue el que me trajo, por ejemplo, a mí fue profesor de recursos de la Universidad Católica de Río, constructor, etcétera, y lo atrajo al Reyete. Y Hipólito Quiles se encargó de traer gente. En el caso mío, yo me gradué en el 65, me fui a trabajar a Carabozo, al sistema de Gregorio, y el doctor Quiles me llamó y me dijo, mira, Miguel, tú quisieras venirte, se está creando una institución, etcétera. Yo como trabajo me vine a Barquisimeto. Él ya se había traído a Luis Carrero, muchos de ustedes lo recordarán de Luis Carrero. Y posteriormente vino Rafael Guevara, que muchos de ustedes lo recordarán, lo trajo también el doctor. Pero la otra persona clave fue Carlos Caraballo, porque Carlos Caraballo fue el organizador. A mi juicio, fue la persona, el doctor Reyete soñaba y Carlos Caraballo lo aterrizaba y era el soñador, y Carlos creía en una participación. Yo creo que muchas de las cosas que iniciaron el proceso de participación las lideró Carlos Caraballo, en Baltance, y el doctor, bueno, también los cuatro no nos acompañan en esto. Valores como el idealismo, la rectitud, la honestidad, la vocación de servicio público, la disposición a la formación de funcionarios militantes con apertura al cambio. Funcionarios militantes. Toda la gente de FUDECO éramos y somos militantes. Esto que está aquí, que es un reencuentro, lo demuestra, somos militantes. Creímos en FUDECO y seguimos creyendo que FUDECO fue una gran institución. Eso no es típico tampoco a nivel del país. El ejemplo de entrega y mística dado por los fundadores se mantuvo con los años a través de las personas que posteriormente tuvieron la responsabilidad de dirigirla hasta el 2009. Y en el 2009 entró, digamos, la marabunta y posteriormente eliminaron a FUDECO. Fíjense, una cosa que es importante, que ahorita se lo comentaba a Carlos y que realmente la gente no se da cuenta. En 45 años, o sea, desde 1964 hasta el año 2009, hubo 6 presidentes. Al presidente que le fundó, después llegó Carlos Caraballo, que era el segundo del proyecto. Después llegué yo, que había sido el secretario ejecutivo y tenía una trayectoria muchísimos años en la institución. Después llegó Gustavo Machado, que tenía también muchos años en la institución. Después llegó Manuel Col, que tenía muchos años en la institución. Después llegó Yarima Pavón, que tenía años en la institución. O sea, fíjense una cosa atípica. En 45 años, todas las personas que fueron presidentes de FUDECO fueron formadas en FUDECO. Fíjense que eso contrasta completamente.
que estamos formando el Pudeco con las características que estamos mencionando. Eso es así, porque en todas las instituciones el poder central o quien sea, o sea el gobernador, agarra y pone a una persona que a lo mejor no tiene ni idea, ni la formación, ni nada por el estilo, sino y mete la política. Otro aspecto que fue muy importante, yo creo que el ejemplo lo dio Álvarez Yepes, y el hecho de haber estado 10 años ahí, alejado de la política partidista. Fue un político, estuvo en el Congreso, senador, pero él no era un político partidista, ¿no? Él siempre mantuvo, durante esos 10 años, tuvo la habilidad de que los políticos no le metieran la mano en el bolsillo. Lo siguió Carlos, lo seguí yo, y lo siguieron los otros, digamos, que es un elemento fundamental. Allá, por ejemplo, en el caso Fuego, yo puedo dar fe de que todas las personas que entraban eran producto de un digamos, sistema de evaluación profesional. No era que me lo recomienda fulano, me lo recomienda sultano o reca, no. Una persona que por ella misma era valiosa. Inclusive en el caso de la secretaria, se le hacían examen. Yo me acuerdo, yo por ejemplo en Sistema Hidráulico de Yacantivo, cuando me fui al Sistema Hidráulico de Yacantivo, yo me apoyé mucho en Pudeco. La señora Mari Briceño, que era mi secretaria, y personas que estaban por ahí, y personas allegadas, evaluaban, digamos, a personas para ser secretaria. Por ejemplo, la secretaria del presidente, la secretaria, yo no sabía quién era. Ella me dijo, esta es la secretaria suya, y esta, productos y personas que no conocíamos, personas que llegaron sin uno conocerlo, que la recomendaron nada, que hicieron evaluaciones, y así sucedía en el caso de Pudeco, evaluaban al personal de acuerdo a normas técnicas, normas profesionales, cosas que es completamente atípica. Y no solamente desde el punto de vista de entrada, sino la permanencia, ascenso, en general el desarrollo, obedecían a un sistema que sustentaban inventos técnicos y profesionales, no en cuestiones de cualquier otro. Por eso Pudeco se ganó el reconocimiento como una organización técnica, que lo comentó Renato, y lo comentó también al servicio del Estado. Nosotros nunca estuvimos al servicio del gobierno, independientemente del gobierno A, B, C o D. Bueno, yo estuve, arranqué en gobierno de Luis Herrera, en 1979, yo no era político, no era político, por casualidad salí yo. Resulta que Luis Herrera iba a nombrar a una persona que había sido una persona competente, que había sido amigo de él y había estudiado con él en La Salle, etcétera, etcétera, y esta persona que era un investigador en el QGI, dijo, no, yo no tengo ningún interés. Entonces empezó a manejar, bueno, ¿qué hacen? Que no sé qué, no sé cuánto, y bueno, surgió por casualidad el nombre mío en el sentido y la idea de darle continuidad a Pudeco como ente técnico, y me pusieron a mí. Y bueno, uno se encargó de seguir lo que aprendí de los otros, ¿no? Y lo posible tratar de mejorar aquellas cosas que en un momento estuvieran fallando. Bueno, Pudeco, otro aspecto interesante, Pudeco siempre se orientó a tener, estamos hablando de desarrollo integral, eso lo decían los estatutos. Entonces, para el desarrollo integral tú necesitas una visión multidisciplinaria. Entonces, Pudeco siempre pensó en forma multidisciplinaria. Es decir, a comienzos de los 90, precisamente, como cerca del 40% de los profesionales que contaban con Pudeco tenían nivel de posgrado, de cuarto nivel. Y por disciplina habían 20% de ingenieros de diversos tipos, civiles, industriales, agrónomos, etcétera, informática,
economistas de 14%, 11% administradores, contadores, 6% sociólogos, 5% arquitectos y urbanistas, y después técnicos, 30% otras especialidades. O sea, es un grupo súper heterogéneo. Nosotros llegamos a tener lo que en términos de correo se dice un trabuco, gente muy competente en cada una de las áreas, y por eso ahorita vamos a ver reflexiones. O sea, sobre la experiencia organizativa se fundamentó en los siguientes criterios: trabajo en equipo, ese es el punto. Nosotros tenemos actividades en proyectos, etcétera, siempre la figura era un equipo. ¿Okay? FUDECO era un equipo de equipos, porque FUDECO funcionaba como equipo, porque cada grupo de actividad o proyecto era un equipo. Otro aspecto era bienestar socioeconómico y buen ambiente de trabajo. Bienestar socioeconómico se estaba pendiente en que la persona económicamente, no es que tú fueras a competir con el sector privado, pero que tú tuvieras un bienestar, digamos, tuya y de tu familia. Y bueno, había mucha gente inclusive que le ofrecieron cosas afuera mucho mejor económicamente y no se iban porque tenían, digamos, un bienestar socioeconómico, digamos, asequible, y el hecho de estar en una institución que ellos respetaban y querían y donde les permitían participar, no se dejaron tentar por otras cosas. Valores compartidos y predicar con el ejemplo. No es que a veces uno siente que eso pasa mucho, sobre todo aquí con los políticos, que tú ves los políticos diciendo una cosa y cuando tú ves su actuación es otra cosa completamente. O presidentes de empresas, mire, hay que ser austero, y tú lo ves gastando dinero. No, eso lo aprendió uno y lo siguió haciendo uno. Desarrollar una capacidad de pensar a mediano plazo, eso siempre fue fundamental. No solamente estamos en el problema de corto plazo, sino qué ha pasado mañana. Ese es el elemento. Promover la capacitación constante. Bueno, ahí ven 40% de gente con nivel de posgrado, muchísima gente. Yo salí a la Universidad de Stanford en California. En ese momento no había una política en FUDECO. Yo salí en 1971, no había una política en FUDECO. Inclusive yo abrí una política en ese momento de, yo dije, yo devuelvo el dinero. Entonces FUDECO me prestó el dinero y yo después lo devolví. Después vinieron con Ayacucho, no sé qué, otra serie de cosas que no existían, que permitieron que mucha gente hiciera posgrado en cualquier parte del mundo. O sea, usted tenía gente de FUDECO que estudió en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en no sé qué, en Canadá, etcétera, etcétera. Y no solamente a nivel profesional, sino a todos los niveles. La secretaria, los técnicos, los asistentes, etcétera, etcétera. Había constantemente, FUDECO era capacitación. Seguimiento y evaluación sistemática de la actuación institucional, inclusive. Bueno, siempre andamos pensando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo mejorarlo. Ese es un acicate siempre dentro de la institución. Hubo en la experiencia organizativa un esfuerzo mantenido por desarrollar la participación del personal. Para empezar, fíjense lo siguiente. Si mal no me acuerdo, con la excepción de la administración, de personal, de presupuesto y creo que en el caso de biblioteca, como del sistema de información, todas las personas de los equipos eran nombrados por el equipo. Fíjense qué cosa rara, ¿no? Todas las personas, o sea, que lideraban el equipo, nosotros lo llamábamos coordinadores, los nombraba el equipo y los podía cambiar. O sea, fíjense, es una cosa atípica, no es que presidencia o nombra, no, todas las personas eran nombradas por el equipo y así funcionaba, ¿no?
Y había un comité de coordinación donde estaban presidentes, secretarios ejecutivos y todos los coordinadores, y que se reunían periódicamente a revisar la marcha de la institución, a revisar la marcha de los proyectos, etcétera, etcétera. Y después se hizo también uno de coordinadores estadales, porque le dimos fuerza a que en cada estado existiera un equipo, y entonces con los coordinadores estadales que también participaban en general, venían a plantear los problemas que pudieran tener de diversos tipos de casos. Tenemos reuniones de área. Nosotros, fíjense, también es una cosa atípica. Nosotros tenemos un área agrícola, área industrial, desarrollo administrativo, área de ingeniería, infraestructura, el área del sistema de información, etcétera, etcétera. En cada área usted podía encontrar, por ejemplo, cuando llegabas a un proyecto, una persona del área agrícola, una persona del área de desarrollo administrativo, otra persona, etcétera, etcétera. Fíjense que una cosa heterogénea. Pero cada área se reunía cada vez que nosotros teníamos reunión de junta directiva y de reunión de comité de coordinación. En cada área se daba la información. Fíjense lo siguiente: de las decisiones de junta directiva, si había habido consejo directivo, de los consejos directivos, y se discutían las cosas que a nivel de área se sintieran. Y posteriormente, no entro en detalle, hubo comités especializados como personal, capacitación, clasificación, publicaciones, guardería, cultura, recreación y deporte, desarrollo organizacional. Algunos eran temporales según la etapa de desarrollo. Fíjense, en el caso de desarrollo organizacional, fíjate que es interesante también, eso se hizo a partir de la elección de los gobernadores, que se vio que había un movimiento grande en el país de cosas. Nosotros hicimos un comité de desarrollo organizacional donde estaba un expresidente, que era el que estaba aquí, que era Carlos Carvalho en ese momento, dos secretarios ejecutivos que estaban ahí en ese momento, la coordinación de personal y algunas personas relevantes dentro de la institución, para pensar, ¿dónde andamos metidos ahorita? Vamos a pensar este movimiento de la elección de gobernadores, etcétera, qué elementos puede implicar desde el punto de vista de la institución, para pensar en el futuro. Eso es desarrollo organizacional que funcionaba buscando gente con experiencia, inclusive con conexiones diferentes que nos pudieran ser de utilidad. Bueno, algunos aspectos de la experiencia organizativa. La evaluación de personal. Anualmente se evaluaba el personal, lo evaluaba el equipo, estaba la unidad de personal, pues lo evaluaba el equipo, y había un mecanismo en el cual se veía cuáles eran las fortalezas, las debilidades, si necesitaba capacitación, y ahí entraban las posibilidades de capacitación. El horario de trabajo también es atípico. Ahí se trabajaban 7 horas y media diarias, desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche. La persona elegía su horario de manera tal de que, por ejemplo, una persona que tuviera unos niños que debían llevar al colegio y que de repente no podía llegar a las 8 si fuera la hora exacta, bueno, podía llegar más tarde, y los equipos se encargaban de que eso no afectara el funcionamiento del equipo, de manera de que las reuniones de equipo le hicieran cuando estuvieran todos. Fíjense, otra cosa completamente, muy horario flexible. Bueno, el horario flexible no se marcaba tarjeta. Fíjense que otra cosa, horario flexible y tampoco se marcaba tarjeta, ¿no? O sea, es la responsabilidad, fíjense, la responsabilidad de él y del equipo. Otro aspecto, el flujo de información dentro de la institución. Muy bueno, ya yo comenté algo. Toda la información de las decisiones del consejo directivo, del directorio, de cualquier información llegaba abajo. Inclusive, fíjense, los recortes de prensa que tenían que ver con la institución eran recopilados por la gente de información y relaciones, y eso se pasaba por todas las áreas. También las cartas enviadas y recibidas se pasaban por todas las áreas. O sea, fíjense el nivel de información.
Y en relación con su entorno hay tres aspectos que es muy importante. Uno, relación y trabajo con todos los sectores. Bueno, Nelson Freites hizo un comentario sobre la reunión esta que hubo a los 8 meses de que FUDECO se creó. La reunión fue en julio del 65, donde vino el presidente Leoni con 11 ministros, pero yo estaba presidente de organizaciones nacionales privadas, locales privadas, de los estados privados, etcétera, etcétera, gobernadores, etcétera, etcétera. O sea, una cosa heterogénea que dio idea y pie, ¿sí? Que dio idea y pie a que esa era la manera de funcionar de la institución. El otro aspecto, lo mismo, el trabajo interinstitucional. Nosotros nos dimos cuenta que el desarrollo integral es producto de la suma de esfuerzos, no es de una institución, sino es diferentes instituciones y a veces a diferentes niveles. Unos tienen nivel nacional, regional o estatal o local. Bueno, y nosotros nos especializamos en trabajo interinstitucional, que era una cosa muy reconocida de FUDECO. Otra información a la comunidad. Nosotros constantemente, los medios de comunicación aquí, estamos informando de las cosas que están sucediendo. Había un aspecto que es bien interesante. Por ejemplo, en cada proyecto, cuando se salió un estudio, le pedíamos a las personas que participaron que hicieran una lista de aquellas personas o instituciones a las que debía ir. Esa lista incluía políticos, incluía gente relevante al sector privado, etcétera, etcétera. Esas personas, ese equipo nos lo pasaba a la presidencia y nosotros de repente veíamos que añadíamos algún otro que nosotros teníamos. Entonces, ese estudio se enviaba a ellos. Igual sucedía cuando había notas de prensa sobre el derecho a nivel regional, a nivel nacional, esa información se enviaba a un listado que nosotros teníamos. Por eso, nosotros cuando íbamos al Congreso a cuestiones relacionadas con presupuesto, etcétera, etcétera, siempre teníamos las puertas abiertas, porque los políticos ahí de diferentes partidos venían, nosotros informamos. Y por otra atípica fue el autofinanciamiento. Desde el comienzo, FUDECO pensó en la necesidad de autofinanciarse una parte del presupuesto. ¿Por qué? Porque el dinero, si nos viene del Poder Nacional, siempre estamos limitados al Poder Nacional, y mientras el autofinanciamiento nos daba a nosotros posibilidad de hacer cosas diferentes a las que quisiera el Poder Nacional. Entonces nosotros siempre tuvimos autofinanciamiento. Y nosotros llegamos como un número de que el autofinanciamiento no debería ser más del 40% del monto del presupuesto. ¿Por qué ese número? Porque el autofinanciamiento eran también ideas que nosotros nos planteábamos y nosotros tratábamos de vendérselas a terceros o terceros que venían y nos planteaban ideas y nosotros lo hacíamos. Entonces nos preocupaban si eso aumentaba demasiado, bueno, de repente había cosas que había necesidad de hacer y no lo podíamos hacer porque nos estábamos autofinanciando. Entonces, el número de ser 40% funcionó bastante. Cuando nos pasamos de ese número nos afectó. Ok, roles principales de actividades. Por ejemplo, información. Es muy difícil saber del impacto que tuvo la información, el rol que tuve con información en el desarrollo de la información. Pero es muy importante, porque fíjense, nosotros levantábamos, organizábamos y difundíamos información regional sobre clima, suelo, recursos hidráulicos, mineros, vegetación, recursos humanos, actividades económicas, salud, educación, medios de comunicación, ciencia y tecnología, turismo, cultura. Todo eso lo recabíamos nosotros, no es solamente que la generamos nosotros. Si nosotros sabíamos que lo está generando un otro organismo, nosotros nos encargamos de recopilarlo, pero sistematizarlo. Entonces, nosotros montamos, originalmente la gente decía biblioteca, ¿no? Nosotros teníamos lo que llamamos un sistema de información regional de la región, información bibliográfica, estadística, planos, fotografía e imágenes satélites.
Y el punto, una cosa que es importante, mucha gente, bueno, ¿quiénes venían ahí? Fíjense, a mediados de los 80, un número, unos 25.000 usuarios al año. ¿Y quién era usuario? Estudiantes, profesores, investigadores, inversionistas, gente de lo más diversa que acudía. Y una de las cosas importantes es que no había trabas para acceder a la información. Porque uno de los problemas que existe, que asiste con el sector público, es que si usted va con información, empieza a pensar, ¿y para qué lo necesita? ¿Y qué hará con esa información? ¿Y por qué no manda una comunicación dirigida al presidente? Etcétera. Bueno, y esa información es muy difícil conseguirla. Ahí no, ahí la gente venía y buscaba, y tenía personal técnico, algunos de ellos están aquí, personal que se encargaba de orientarlo y decirle, bueno, está buscando esto y esto. Y a veces, por ejemplo, un inversionista buscaba, necesitaba información, etcétera, y para orientarlo venía de repente un ingeniero industrial a apoyarlo. O sea que este era el sistema de información de nosotros. Bueno, en recursos hidráulicos, participación con el MOP y el MAR en estudios y proyectos de los embalses ya construidos, el Grute, Cumaripe, Cabuy, el Estado de Yacuy, el Zamuro, Queriche y el Montaño Lara, y Cruz Verde, y participamos con las ambas instituciones en los proyectos no terminados de Acapulco y Los Bocas. Y se hicieron estudios de variables climatológicas, etcétera, y estudios de cambio. El desarrollo agrícola, bueno, se introdujeron, esto fue importante, nuevas variedades y técnicas de cultivo de café en algunas zonas. Hubo cambios importantísimos en la productividad con las investigaciones y las cosas que hizo Budeco de asistencia técnica. Y también se hicieron siembras experimentales de nuez de macadamia en varios sitios de la región y de producción en Villanueva, en Lara. También se hicieron investigaciones en piña, en zonas áridas de Lara, cebolla, pimentón, en cebollal, en Pacomi, y cítrico también en la zona de Curimagua. Y actuación en zonas de desarrollo agrario integral de Yacacuy y Lara. En el caso de Lara, algunos no recordarán, ahorita estábamos con un amigo que fue muy importante ahí, Montaña Verde. Montaña Verde fue una cosa muy importante a nivel nacional. Inclusive Montaña Verde sigue funcionando ahorita. Y el otro fue Cumaripa, eran como organizaciones campesinas, eran organizaciones campesinas, empresas campesinas. Okay. Bueno, investigaciones sobre pino caribe, etc. Bueno, con la uva se hicieron estudios y proposiciones para la introducción del cultivo de la uva en zonas áridas de la actividad hoy de gran importancia en el rural. El romano surge de esos estudios que se hizo de comprador. En comercialización, bueno, el mercado mayorista de abastecimiento. Los estudios dieron origen al mercado mayorista y además a nosotros, por decisión del gobernador, en ese tiempo, yo me acuerdo, 1983, tiempo de elecciones, estaba el doctor Benumán Suárez, que está en estancia, gobernador, y le dijimos, la experiencia es que en épocas de elecciones no es bueno la mudanza en su mercado. Me dijo, yo lo voy a mudar. Ustedes van a organizar el equipo y entonces participaron un montón de instituciones y se logró la mudanza a finales del 83 del mercado mayorista de abastecimiento, que fue un logro muy importante, y después apoyamos la organización y funcionamiento. Bueno, y con Mercabarro hicimos el estudio del mercado mayorista de alimentos maturinos y hicimos los estudios y el apoyo técnico para la mudanza y funcionamiento del mercado de Moral, o sea, no solamente Lara, ¿no? Y seguimiento a la agricultura regional del comportamiento de los más importantes rubros, y entre ellos asesoramos a asociaciones de productores. Un ejemplo es el asesoramiento que tuvimos por muchos años al Consejo Nacional del Arroz, análisis para la localización y propuesta de zonas industriales en San Felipe, Chihuahua, Yaritagua y Telecuy, Alcaribe Arauca Portuguesa, Aparecimiento de Terror en Lara y Coro y Tarragona.
y hicimos planes maestros para el desarrollo de industria específica, como en el caso de Central Turbio, y estudios de factibilidad de industria promovida por el sector público, como tres centrales cafetaleras en Portuguesa y Yaracuy, y para el sector privado nosotros hicimos los estudios de Tubeca y de Zika en el alto. Estudios globales de comportamiento de la actividad de análisis, data, investigación y estudios para la creación, ampliación, mejora pequeña y media industria, y un programa de asistencia técnica en 15 campos. Bueno, el desarrollo minero es interesante porque en ese tiempo no se conocía mucho del potencial minero de la región. El potencial minero de la región es fundamentalmente minerales no metálicos. Esos estudios que se hicieron con el Ministerio de Energía y Minas fue orientador para la localización de diversas industrias alfareras, ganaderas y para el aprovechamiento del talco. Y junto con Corpus Siente se promovió la instalación de laboratorios minerales notables con San Felipe y se formuló la ley estatal que regula la explotación del mineral. Y en desarrollo turístico, la actuación del Tubeco se centró en las áreas de mayor potencial, por ejemplo la península de Paraguaná, el eje Bocaroa, Tucacas, Chichirivichi, el turismo mítico religioso en Sorte y el turismo a convenciones en planificación y ordenación del territorio. Durante una parte importante de la vida institucional nosotros fuimos responsables de los planes regionales que se hacían de manera participativa, que es muy importante, y esto quizás esto es menos conocido. Trabajo que nosotros realizamos juntamente con el mar, con el parque, con el mar, y en algunos casos con otras instituciones, fundamentaron decretos presidenciales que ordenaron Parque Nacional Morocco, Parque Nacional Istmo de Mera en Falcón, el Valle de Quigo, el Valle del Turbio, el Parque Nacional de Repaima y la ampliación del Parque Nacional de Acumulada y el refugio de Pauta de Roche del Valle. Todos son áreas protegidas producto de los estudios que nosotros realizamos con otras instituciones. En infraestructura y servicios, muchos estudios educativos, acueductos, infraestructura de salud, educación, teléfono, electricidad, que fundamentaron inversiones del Estado. Pero hicimos estudios de informes que contribuyeron a fundamentar decisiones para la construcción de la autopista Barquisimeto de Chivacó, la circunvalación norte de Barquisimeto, la autopista Barquisimeto a Carigua y el de ferrocarril Barquisimeto a Carigua Toledo, y un estudio de vialidad. En cuanto a educación, un amplio trabajo que fundamentó la creación del núcleo de la Universidad Centro-Occidental de Carolina, de varias carreras en el Instituto Universitario Alonso Gamero en Coro y en Colegio Universitario Remington en Barquisimeto, del ciclo básico superior Barquisimeto, hoy Universidad Politécnica de Río Blanco, y también elaboramos el estudio de factibilidad que sustentó la creación de la Universidad de la República. Las investigaciones que realizó a mediados de los años 70 sobre el uso de los medios de comunicación fueron pioneros en estudios en el país. Estudios en las áreas educativas y comunicación social, apoyaron la decisión de abrir un canal de radio nacional en Barquisimeto que funcionó durante muchísimos años, y el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional delegó en Fudeco durante muchos años la supervisión y asesoramiento de la red de bibliotecas públicas de la región. Sus estudios de asistencia técnica permitieron apoyar a la Central Cooperativa de Servicios Sociales de la Secretasola en la creación y funcionamiento de la Feria de Consumo Familiar con un esquema. Hoy nos acompaña Gustavo de Secretasola. Investigaciones sobre el sector informal de la economía fueron pioneras en el país, que contribuyeron al diseño del programa de microempresas en 1990 del entonces Ministerio de la Familia, y tuvo a su cargo la formulación y ejecución del programa de apoyo a microempresas que se llama PAME, y que fue piloto en materia de otorgamiento de crédito, asistencia técnica y capacitación en microempresas. Y en desarrollo institucional, bueno, la gestión fue importante porque, por ejemplo, arrancando en 1971 se creó, mediante un estudio de factibilidad que se hizo en 1970, que lo hizo precisamente Alberto Castillo. Se creó la empresa regional de computación, muchos no lo recordarán ahorita, otros no lo conocieron, una que funcionó
como también en 1984, a raíz de que llegaron los micros, digamos que hubo cambios importantes en la computación, pues me cualquier persona pues, en un computador, pero funcionó, fue muy importante para el desarrollo, inclusive el desarrollo de la carrera de análisis de sistemas acá en la Universidad Centro Occidental. También realizó los estudios que apoyaron la creación de la Corporación para el Desarrollo de la Región Occidental Corpusciente y promovió la constitución del bloque parlamentario de la Región Occidental y fue la secretaria de ese bloque muchísimos años. El estudio de factibilidad y coordinación de la coordinación hizo en 1982 de la Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico de la Región Occidental, FUNDACITE, se convirtió FUNDACITE en el modelo que siguió el CONICYT para crear FUNDACITE en las diversas regiones. Y aquí se dio respaldo técnico para la creación de la Asociación Civil Puebla, que constituyó un modelo de gestión descentralizada para la promoción de la Cambio. Promovió la constitución y apoyó la organización administrativa de las empresas individuales de combustibles. Bueno, trabajó con el Consejo Municipal, dio apoyo técnico en el área de descentralización de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado. Copia. Impulsó la creación de instancias que funcionan similares a la COPE, el ANA, la COPEL y la COPEL, y de la COPEL, a través de la subcomisión de participación y fortalecimiento de la sociedad civil, se apoyó al grupo de los 11, que eran organizaciones diversas de la sociedad civil involucradas en el trabajo en sectores populares, y producto de esa labor desarrollada por el grupo, se logró que la Asamblea Legislativa aprobara en 1996 la Ley de Planificación y Participación de la Sociedad Civil en la Administración Pública, que era un instrumento novedoso a nivel nacional. Posteriormente se participó en la elección. Bueno, ahí seguimos apoyo a las alcaldías de gobernaciones, apoyo a FONBIS, a la Gobén y Marabén en la delincuencia. Y se establecieron vínculos de cooperación con entes internacionales como el Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional CENSE y la Unión Iberoamericana de Municipalistas UNI. Y se promovió la conformación de un bloque regional de gobernadores. Teníamos parlamentarios que, adicional al bloque parlamentario, tenía a su cargo la organización del SEMAR, y se hacían las reuniones con eso que se organizaba producto de la participación de los gobernadores y políticos. Y en apoyo al mejoramiento de la gestión pública se elaboraron una serie de productos con un sistema integrado de administración municipal sano o apoyos puntuales en la mejora de servicios locales como mercados más urbanos. Sí, en desarrollo institucional le dimos un apoyo a Fundasar en los emprendimientos que ellos hacían para impulsar digamos, planteamientos que ellos tenían, por ejemplo, la circunvalación norte, la autopista Barquisimeto Caribe. Y es importante mencionar que el hospital de Rosario, que funciona en el oeste, es producto de un estudio de bueno, FUDECO como lugar para el intercambio de información, creo que me extendió mucho. Bueno, FUDECO era un sitio donde la gente se reunía, donde había eventos periódicos, donde venía gente con diferentes puntos de vista y se lograba poner de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, vemos a FUDECO como el lugar al intercambio de información y FUDECO constantemente había actividades internacionales, nacionales, eventos de diversos tipos que dieron a mucha gente. Fue interesante, nosotros apoyamos FUDECO, ya ustedes lo vieron, FUDECO en la región, FUDECO a nivel nacional, pero que nosotros empezamos apoyo técnico
a instituciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay en materia de promoción del desarrollo regional, abastecimiento de alimentos, planificación regional, ordenación del territorio y organización. Bueno, para concluir, quería ver un ejemplo de Gustavo Machado, que es lo que dice. Revisar la experiencia de FUDECO debe ser más que un ejercicio de nostalgia institucional. El conocimiento y análisis del pasado nos puede mostrar dónde y cómo acertamos o nos equivocamos. Recuerdo una visita que recibimos a FUDECO en el año 1993, cuando se aproximaban las segundas elecciones directas de gobernador. Un destacado gobernador del centro país que buscaba su reelección nos visitó, acompañado de 4 de sus directores. Y vio con detalle los programas de desarrollo administrativo, agrícola, sistema de información, archivo y la estructura y funcionamiento de la fundación. Al final nos preguntó, ¿con cuánto nos montan algo como esto en nuestro estado? Él esperaba un monte de Bolívar y nosotros la respuesta fue con 30 años de trabajo. Bueno, continuamos.